En una lluviosa tarde de noviembre, en un rincón humilde del barrio El Retiro, los truenos rugían como gigantes en el cielo. Las gotas caían con fuerza sobre el tejado de una pequeña casa hecha de madera vieja y chapa oxidada. Dentro una niña de apenas 7 años, de cabello rizado y mirada profunda. Abrazaba con fuerza una manta desgastada mientras miraba a su madre toser sin cesar desde un colchón en el suelo. Se llamaba Sofía, y aunque su mundo era pequeño, su corazón era enorme. «Mamá, ¿te duele mucho?», preguntó con voz temblorosa la mujer, pálida y con la frente perlada de sudor. Apenas asintió. Hacía días que no comían bien, y el medicamento que el médico del centro comunitario les había recetado no estaba disponible sin dinero. Sofía había visto una vez en televisión que, si había una emergencia, uno debía llamar a un número especial, y aunque no entendía del todo cómo funcionaban esas cosas, el miedo por perder a su madre la empujó a actuar con manos pequeñas. Marcó el 911 desde un viejo celular sin saldo, pero con señal de emergencia. La voz de una operadora respondió casi al instante. «¿Cuál es su emergencia?». Sofía tragó saliva, conteniendo el llanto. «Hola, ¿ustedes pueden mandar ayuda cuando alguien se está muriendo, aunque no tengan dinero?». «Excuse me, mama, no. ¿Puede respirar bien? Y no tenemos medicina». La operadora, conmovida por la voz infantil, intentó calmarla mientras localizaba la llamada. Pero lo que Sofía no sabía era que del otro lado, esa conversación estaba siendo monitoreada por una inteligencia artificial en fase de prueba, desarrollada por una poderosa empresa tecnológica Lyritech, en una oficina elegante del piso 74 de un rascacielos en Ciudad Central. Un hombre alto, de traje negro y mirada severa, recibió una notificación urgente en su tablet. Su nombre era Alejandro Moncada, CEO de Lyritech y uno de los hombres más ricos del país. No solía involucrarse en asuntos pequeños, pero algo en la transcripción automática de aquella llamada infantil lo detuvo en seco. «¿Ustedes pueden mandar ayuda cuando alguien se está muriendo, aunque no tengan dinero?». ¿Había algo en esa pregunta que lo sacudió por dentro? Tal vez porque, cuando era niño, había vivido algo parecido. Tal vez porque había olvidado cómo se sentía la desesperación verdadera. «Prepárame el helicóptero», ordenó con voz firme a su asistente. «¿Dónde va, señor Moncada?». «A salvar a alguien que el mundo está ignorando». Mientras tanto, Sofía seguía al lado de su madre, acariciándole el cabello con ternura. No sabía si alguien vendría, no sabía si su voz había sido lo suficientemente fuerte, pero ella creía en milagros. En media hora después, los vecinos salieron de sus casas asombrados por el estruendo de las hélices. Un helicóptero negro con el logo de Lyritech descendía en el baldío frente al barrio. De él bajó un hombre impecablemente vestido, acompañado por un equipo médico de respuesta rápida. «¿Dónde está la niña que llamó al 911?», preguntó con urgencia a una vecina. Lo guió hasta la casa de Sofía. Al entrar, Alejandro se quedó congelado, no por el estado precario del lugar, ni por el olor a humedad y enfermedad, sino por los ojos de Sofía. Eran iguales a los de su hermana menor, quien había muerto hace años sin acceso a atención médica. Una espina enterrada en su alma. «Tranquila, pequeña, tu mamá estará bien», dijo, arrodillándose frente a ella. Los médicos entraron en acción mientras Alejandro tomaba la mano de Sofía. Ella, con los ojos muy abiertos, susurró: «¿Tú eres el jefe de los doctores?». Alejandro sonrió, por primera vez en muchos años, con sinceridad. Algo así, en esa noche, la madre de Sofía fue trasladada a una clínica privada. Recibió atención inmediata, antibióticos y cuidados intensivos. Estaba muy débil, pero estable. Sofía no se despegó de su lado, y Alejandro tampoco. Había cancelado todas sus reuniones. No lo entendía del todo, pero sentía que su presencia allí tenía un propósito más grande. Al amanecer, cuando el sol empezó a iluminar los ventanales del hospital, Alejandro observó a Sofía dormir con la cabeza recostada sobre el brazo de su madre. En silencio, se acercó al médico jefe y le entregó una carpeta. «Quiero que se hagan los trámites para asegurarle a esta niña una beca completa, colegios privados, universidad, lo que necesite, y que su madre tenga una casa digna donde vivir». «¿Está seguro, señor Moncada?». «Sí, Ian, porque alguien como ella algún día cambiará el mundo». Y así, por una llamada mal entendida al número de emergencias, una niña pequeña transformó el corazón de un hombre que creía haberlo perdido todo, menos su fortuna. Y sin saberlo, esa pequeña, con voz temblorosa y manos diminutas, le devolvió a un multimillonario el regalo más valioso de todos a la humanidad. Aquel nuevo vínculo, inesperado y profundo, se convirtió en una cadena de decisiones que cambiarían muchas vidas
más allá de lo que Sofía habría podido imaginar. Durante las siguientes semanas, Alejandro visitaba la clínica, casi a diario, no solo para supervisar el estado de salud de la madre de Sofía, sino también para pasar tiempo con la pequeña. Pronto se dio cuenta de que su curiosidad no tenía límites, y que, aunque apenas había ido a la escuela, tenía una forma especial de entender las cosas, de hacer preguntas que otros adultos no se atrevían a formular. ¿Por qué los ricos viven tan lejos de los pobres?, le preguntó una tarde. Mientras compartían un helado de fresa en el jardín del hospital, Alejandro se quedó en silencio, removido por la sinceridad de la pregunta, porque, así, ha sido siempre. Pero eso no significa que tenga que seguir siendo así, respondió, mirándola con una mezcla de tristeza y determinación. Sofía lo miró fijamente, como si tratara de descifrar algo oculto en su rostro. Luego, con una sonrisa que le iluminó el rostro entero, dijo: «Entonces tú vas a cambiar eso, ¿verdad?». Esa noche, Alejandro no durmió. Se quedó solo en su apartamento con los rascacielos como único paisaje. Durante años, había escalado peldaños sin mirar a los lados, sin detenerse a pensar en quién quedaba abajo. Ahora, una niña de 7 años, le pedía, con una fe inquebrantable, que hiciera lo que nunca se atrevió a usar su poder para cambiar realidades, no solo balances. El lunes siguiente, en una junta de accionistas de LibreTech, Alejandro sorprendió a todos con una iniciativa inesperada, en el lanzamiento de un fondo de impacto social destinado exclusivamente a crear escuelas y centros médicos en barrios marginados. Invirtió millones no como una maniobra de marketing. Lo hizo en nombre de Sofía. Mientras tanto, en el hospital, la madre de Sofía comenzaba a mejorar notablemente. Los antibióticos habían surtido efecto, y por primera vez en años podía respirar con tranquilidad. Le costaba entender cómo alguien tan poderoso como Alejandro se había involucrado de esa forma en sus vidas, pero no le quedaban dudas de que lo hacía con sinceridad. Ella lo había observado en silencio, como acariciaba el cabello de su hija, cuando creía que nadie lo miraba, cómo se preocupaba por el sabor del desayuno de Sofía, cómo atendía cada detalle. No era caridad, era afecto real, casi paternal. En una tarde, ya dadas de alta y hospedadas en una casa alquilada por la fundación de Alejandro, Sofía encontró una caja de cartón en la entrada. Dentro había libros de cuentos, lápices de colores, un cuaderno nuevo y una nota que decía: «Ampara, que empieces a escribir tu propia historia. No dejes que nadie la escriba por ti». Estaba firmada por Alejandro con una pequeña carita sonriente dibujada al final. En Sofía abrazó la caja como si fuera un tesoro. Desde ese día, todas las noches, escribía en su cuaderno. Escribía sobre lo que había pasado, sobre su madre, sobre el helicóptero negro, sobre cómo un extraño se convirtió en su héroe, pero también escribía sobre lo que quería ser. Doctora, inventora, presidenta. Tenía muchas ideas, y todas eran posibles, porque alguien le había demostrado que sí lo eran. Alejandro, por su parte, no pudo volver a ser el mismo. Comenzó a visitar otros barrios, otros hospitales, a escuchar historias que antes ni siquiera sabía que existían. Cada vez que encontraba a un niño o una niña con la mirada brillante como la de Sofía, sentía ese mismo nudo en el pecho. Ya no podía ignorarlo. Ya no quería hacerlo. En una mañana, mientras caminaban juntos por un parque, Sofía le dijo algo que lo hizo detenerse en seco. «¿Sabes qué creo, Alejandro?» «¿Qué cosa?». «Que tú también eras un niño triste que necesitaba un abrazo, y que yo te lo di sin darme cuenta». Él la miró, conmovido. Sintió que ese era el resumen perfecto de todo lo que había pasado. «¿Y tú, Sofía? Me diste algo que no se compra ni con todo el oro del mundo». A propósito, ambos se quedaron en silencio, el viento jugando con las hojas secas a su alrededor. Desde lejos, una bandada de pájaros se elevó del suelo como una promesa de libertad. Ninguno de los dos dijo nada más. No hacía falta. El tiempo pasó, y los medios comenzaron a notar los cambios. Tishelares como el multimillonario que invierte en barrios olvidados por una llamada de una niña inundaron las redes, pero Alejandro evitaba las entrevistas. Para él, esto no se trataba de imagen, se trataba de devolverle al mundo algo que le había sido robado durante años por el ruido del poder y la ambición. Sofía, en tanto, fue admitida en una prestigiosa escuela gracias a una beca especial. Al principio, se sintió fuera de lugar, pero pronto demostró que no solo era inteligente, sino también valiente. Se hizo amiga de todos, incluso de quienes venían de mundos completamente distintos. Cuando le preguntaban por qué sonreía tanto, siempre decía lo mismo: «Porque alguien creyó en mí
cuando ni yo sabía que valía tanto. En una tarde, en un auditorio lleno de alumnos, fue elegida para leer una redacción especial. Subió al escenario con su uniforme impecable, sujetando una hoja escrita con su letra infantil. Alejandro estaba en la primera fila, junto a su madre. Cuando empezó a leer, todos guardaron silencio. Esta es la historia de una niña que marcó un número sin saber a quién llamaba. Pero del otro lado, alguien contestó: no era un superhéroe, era solo un hombre con el corazón dormido. Yo no sabía que mi voz iba a despertar algo tan grande, pero ahora lo sé. A veces, una llamada no solo salva a una persona, salva a muchas, porque cuando alguien escucha de verdad, el mundo cambia. Las palabras resonaron en el salón como un eco cálido. Algunos lloraban en silencio, otros aplaudían sin poder contener la emoción. Pero lo que realmente cambió en ese instante no fue el público, ni siquiera Alejandro, fue Sofía, porque por primera vez supo que ella también podía hacer que otros escucharan. Esa noche, mientras regresaban a casa, Sofía miraba por la ventana del auto. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas artificiales, y en su rostro se dibujaba una expresión serena, como si entendiera algo que los adultos aún no captaban. Alejandro, sentado a su lado, no decía mucho, pero la miraba con orgullo y una emoción contenida. Había asistido a decenas de conferencias, había pronunciado discursos en salones repletos de empresarios, había firmado acuerdos multimillonarios, pero nada, absolutamente nada, le había hecho sentir tan vivo como escuchar a esa niña leer su historia frente a cientos de personas. ¿Te diste cuenta que hiciste llorar a mi socio más duro?, le dijo en tono de broma. Sofía soltó una risa tímida. No quería hacerlo llorar, solo quería que me escucharan. Y lo hiciste. Nos escuchamos más desde que tú hablas. Siguieron en silencio un rato, hasta que la niña preguntó: ¿puedo seguir escribiendo más historias? Claro, escribe todas las que quieras. Te voy a poner una computadora en tu cuarto. Y también libros, muchos. No solo, lost me as, respondió Sofía Merendoza. Quiero escribir historias de otros niños que nadie escucha, como los del barrio donde vivían, como mis primos, como todos los que creen que su voz no sirve para nada. Alejandro la observó, en silencio, conmovido por esa conciencia precoz, por esa necesidad de extender su propia luz a otros. Había conocido a líderes adultos incapaces de ver más allá de sus propios límites. Sofía, en cambio, con apenas 7 años, pensaba en su comunidad, en su gente, como si llevara siglos entendiendo el dolor de la desigualdad. A la semana siguiente, una nueva idea comenzó a tomar forma en el proyecto Voces Pequeñas. Fue idea de Sofía, con ayuda del equipo de Alejandro, un programa educativo y de expresión creativa para niños de comunidades marginadas, donde pudieran escribir, dibujar, cantar y compartir sus historias. Alejandro se encargó de financiarlo, pero Sofía era la imagen, la inspiración y la esencia. Los medios querían entrevistarla, pero ella prefería que otros niños fueran los protagonistas. Yo ya hablé, ahora les toca a ellos, decía siempre con madurez desarmante. A las primeras sedes del proyecto se inauguraron en su antiguo El Retiro, y en 2 comunidades más de la periferia. Al principio, algunos desconfiaban, pensaban que era otra promesa de político o una campaña que terminaría en el olvido. Pero cuando vieron que Sofía regresaba a su barrio, que saludaba a todos por su nombre, que se sentaba en el suelo a pintar con los niños, y los animaba a hablar sin miedo, algo cambió. ¿Y si tú fueras presidenta?, le dijo un niño un día, con los pies descalzos y un cuaderno entre las manos. Sería lindo, pero prefiero ser algo más grande que eso. Quiero ser quien hace que todos los niños sepan que importan, respondió ella con una sonrisa en Alejandro. Desde el fondo de la sala, la observaba con los ojos brillosos. No le gustaba imaginarlo en voz alta, pero en su mente ya no podía evitar pensar en un futuro, en lo que sería esa niña dentro de 10, 20 años, una líder con un corazón limpio, con ideas propias, sin miedo a alzar la voz. Un futuro por el que valía la pena apostar todo. Con el paso de los meses, los frutos del proyecto comenzaron a verse. Niños que antes ni siquiera sabían leer ahora contaban cuentos que hacían llorar a sus maestros. Otros pintaban murales que hablaban de resistencia, de esperanza, de amor en tiempos difíciles. Una pequeña de 6 años escribió una carta para su madre ausente, que se volvió viral y terminó siendo leída por miles. La gente empezó a entender que esas voces pequeñas, ignoradas durante generaciones, tenían poder, tenían verdad. Un día, en medio de una conferencia sobre educación inclusiva,
En la universidad más prestigiosa del país, invitaron a Sofía como ponente especial. Los organizadores no esperaban mucho más que un gesto simbólico, una imagen linda, pero cuando subió al escenario y comenzó a hablar, el auditorio se volvió un silencio tan denso que nadie se atrevía a mover un músculo. Yo no nací sabiendo que podía hablar. Pensé que solo los grandes, los importantes, los de traje, podían hacerlo, pero un día marqué un número por accidente. Y lo que encontré del otro lado no fue una ambulancia ni una policía. Fue un corazón que escuchó. Desde entonces, entendí que a veces no se necesita tener poder para cambiar el mundo. A veces, solo se necesita a alguien que escuche, y alguien que no tenga miedo de hablar. Cuando terminó, la ovación fue tan larga que los organizadores tuvieron que cortar el micrófono para continuar con el evento. Alejandro estaba sentado entre académicos, empresarios, ministros, todos vestidos de etiqueta, pero ninguno tenía los ojos tan húmedos como él al afuera. Al terminar la jornada, Sofía caminaba descalza sobre el césped del campus universitario. Sentía la hierba húmeda entre los dedos como si pisara una nube. Se acercó a un árbol y se sentó bajo su sombra. Alejandro se acercó en silencio y se sentó a su lado. Ella no dijo nada. Le alcanzó un pedazo de papel doblado. Cuando él lo abrió, encontró un dibujo. Era un niño pequeño, con una bocina en la mano, parado sobre una piedra, gritando hacia el cielo, y sobre él, en letras grandes, decían: todos los niños tienen algo que decir, solo hay que darles el lugar. Él dobló el papel con cuidado, y lo guardó en el bolsillo interior de su saco. Sabía que ese papel valía más que cualquier acción en la bolsa. Sofía apoyó la cabeza sobre su hombro, y, con la voz casi susurrante, preguntó: ¿te puedo contar una historia nueva? Siempre, pequeña, respondió Alejandro. Siempre. Era una historia diferente, más fantasiosa, más libre. Sofía comenzó a narrarla, mientras observaban cómo la luz del atardecer se filtraba entre las ramas. Hablaba de una niña que vivía en un mundo donde las palabras tenían alas literalmente. Cada vez que alguien decía algo con verdad y desde el corazón, esa palabra se transformaba en un pequeño pájaro luminoso que volaba hacia el cielo. Pero si alguien mentía o hablaba sin pensar, las palabras caían al suelo como piedras, pesadas e inservibles. Y entonces, decía Sofía, emocionada, la niña se da cuenta de que, en su pueblo, ya no hay pájaros, porque nadie habla con el corazón solo, repiten lo que escuchan o gritan sin pensar. Así que ella decide empezar a decir verdades, onquei dulen, y al principio, todos la miran raro, como si estuviera loca, pero un día, alguien más se atreve a decir algo verdadero, y luego, otro y otro, hasta que el cielo se llena de nuevo de luces. Alejandro la escuchaba fascinado, sin interrumpir. Tenía la sensación de que esa historia no era solo una metáfora, sino un reflejo de lo que ella misma estaba provocando en el mundo real. Sofía no solo hablaba con verdad, inspiraba a otros a hacer lo mismo. En un mundo saturado de ruido, donde muchos se esforzaban por hablar más alto en lugar de más claro, ella había entendido que la fuerza estaba en lo simple, en lo sincero. ¿Y tú?, preguntó Sofía, mirándolo de reojo. ¿Cuántas palabras con alas dices por día? Alejandro sonrió, sorprendido por la pregunta. No lo sé antes, tal vez ninguna. Ahora, contigo cerca, creo que empiezo a tener un parlandese. La niña sintió con seriedad, como una pequeña jueza que otorgaba veredictos. De sabiduría pasaron varios días así, compartiendo historias, ideas y silencios cómodos, hasta que llegó una invitación inesperada. A la alcaldía de Ciudad Central quería otorgar a Sofía una distinción especial por su labor comunitaria y su impacto social. Sería la galardonada más joven en la historia de la ciudad. Alejandro se preocupó, como un padre protector, por el peso que eso podía significar para ella. No tienes que aceptar si no quieres. Esto no te defina, pero Sofía, con esa madurez natural que asombraba a todos, le respondió: no quiero ese premio para mí, pero si me dejan, quiero decir unas palabras que no han escuchado todavía. Y así, semanas más tarde, en el salón principal del Palacio Municipal, decorado con luces doradas y alfombras rojas, una niña de 8 años subía al estrado con la frente en alto. Había cámaras, micrófonos, autoridades y cientos de ojos puestos en ella. Pero Sofía no se intimidó. Tenía una verdad en el pecho que quería soltar. Gracias por este reconocimiento, pero quiero decir que los premios no cambian las cosas. Lo que cambia las cosas es escuchar. No me premien por haber contado mi historia. Mejor escuchen la historia de los que siguen esperando. Mi voz fue escuchada por accidente,
¿Cuántos niños más están gritando en silencio ahora mismo? Hubo un murmullo entre los asistentes. Algunos bajaron la mirada, otros la observaron con asombro. Nadie se atrevía a interrumpirla. Y si no pueden escuchar, entonces denos micrófonos, papel, paredes para pintar. Pero no nos callen con medallas. Ayúdenos a hablar, terminar. El silencio fue absoluto. Un silencio denso, profundo, como el que se genera cuando algo importante acaba de ocurrir al luego. Un aplauso. Luego, cientos, de pie en Alejandro, en medio de la multitud, la miraba con el pecho hinchado. Ya no era solo orgullo, era certeza. Certeza de que esa niña no solo estaba destinada a grandes cosas, ya las estaba haciendo Anne después del evento. Mientras regresaban a casa, Sofía estaba extrañamente callada. Anne, no por timidez. Era otra cosa. ¿Te pasa algo?, preguntó él. Estoy pensando en los que no llegaron a hablar. Como mi tío Diego, él también escribía cosas bonitas, pero nadie lo escuchó. Murió solo, en silencio. Quiero hacer algo por esas personas. Alejandro sabía que no había freno para esa voluntad de justicia que brotaba de Sofía. Era una fuerza imparable. Así que la animó a seguir. Entonces vamos a hacerlo. Dime qué necesitas. Un lugar donde guardar todas esas voces. No solo las que suenan bonito, también las que duelen. Las que nadie quiere oír. Un lugar donde la gente pueda entrar y escuchar las historias de otros, no para sentir lástima, sino para entender. Así nació otra idea en el archivo de las voces olvidadas. Un espacio físico y digital donde cualquier niño o adulto pudiera contar su historia y ser escuchado. Testimonios reales, historias breves, cartas, audios, dibujos, sin filtros, sin adornos, en solo verdad. Alejandro movilizó todo un equipo para materializarlo. Sofía, como siempre, guió el espíritu del proyecto aun cuando el primer archivo se inauguró. En una antigua biblioteca renovada, decenas de personas acudieron con relatos en la mano, temblorosos al principio, pero liberados al final. En el centro del salón, una gran estructura en forma de espiral servía como espacio de escucha. Los visitantes se sentaban con auriculares y podían oír, al azar, la historia de alguien más. Era imposible salir de ahí sin que algo dentro cambiara. Anne, y justo al final de la inauguración, cuando todos pensaban que ya no quedaba nada por decir, Sofía pidió la palabra. Subió a una pequeña tarima circular y habló despacio, sin papeles, sin ensayos. Gracias por venir. Hoy no venimos a celebrar, venimos a recordar. Cada historia que escucharon hoy es una vida que podría haber sido ignorada. Pero no lo fue, porque ustedes vinieron, y eso ya cambia todo. Anne se bajó. Sin esperar aplausos, caminó hacia Alejandro, tomó su mano y le dijo, ahora sí, estamos empezando. Mientras pasaban los años, el nombre de Sofía comenzó a resonar más allá de su ciudad, más allá de los periódicos locales, más allá de los premios y reconocimientos, no por escándalos ni estrategias de marketing, sino porque donde ella iba, dejaba una huella. Y no era una huella cualquiera, era la marca invisible que deja a alguien que te mira a los ojos y te escucha sin prisa. Alguien que, incluso siendo una niña, entendía mejor que muchos adultos que la dignidad no se negocia y que toda voz merece ser oída. En el archivo de las voces olvidadas se multiplicó como un fuego suave que encendía corazones dormidos. En cada comunidad que abría sus puertas, surgían historias que no solo hablaban de dolor, sino de courage, resiliencia, y sobre todo, amor. Amor a los abuelos que murieron sin poder contar su historia. Amor a los niños que crecieron entre sombras. Amor a las mujeres que sobrevivieron al silencio. Todo estaba allí, vivo, latiendo, como una sinfonía construida con palabras que por años fueron susurradas o reprimidas. En Sofía, ya con 12 años, no había cambiado su esencia. Seguía usando libretas viejas para anotar frases sueltas que, seguía hablando con los ojos cuando las palabras no eran suficientes. Y cada tanto, cuando Alejandro le preguntaba si quería dejar de hacer tantas cosas, ella respondía con la misma serenidad de siempre. No es que quiera, es que tengo que hacerlo. En una noche especial, se organizó una ceremonia íntima en el Archivo Central de Ciudad Central. Allí se presentó la historia número 100.000, pero esa historia no era de un niño Anne, ni de una mujer, era de Alejandro. Él, frente a un público expectante, compartió por primera vez su relato. Anne, el niño que creció entre paredes frías, sin nadie que lo abrazara, el adolescente que creyó que el éxito era un escudo contra el dolor, el hombre que vivía rodeado de riqueza pero sin ninguna raíz, hasta que una llamada al 911
le recordó que el amor puede ser tan simple como una voz temblorosa, que pide ayuda sin saber a quién está llamando. Cuando terminó de hablar, todos miraron a Sofía. Ella, con lágrimas contenidas, se acercó, le tomó la mano y dijo: «Hoy, tu palabra tiene alas», y voló hasta el cielo. No hicieron falta más discursos. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se queda en el alma para siempre en tiempo. Después, la historia de Sofía y Alejandro se convirtió en un documental galardonado. Pero más allá de las pantallas y festivales, el verdadero legado seguía creciendo en miles de niños, alzando su voz en escuelas, hogares, hospitales, bibliotecas. Los niños ya no querían callar. Ya no les daba miedo que nadie escuchara. Sabían que si había alguien, que si había un espacio, que si importaban en un día, Alejandro decidió hacer lo que nunca había hecho, dejar la presidencia del Irotec. Lo hizo sin alardes. Solo una carta breve enviada a los medios. El futuro no está en las máquinas que creamos, sino en los corazones que ayudamos a encender. Y al lado de esa decisión, anunció la creación de una nueva fundación, Fundación Alas de Voz, presidida por Sofía, quien con apenas 15 años ya era símbolo de cambio, respeto y empatía. No era una fundación cualquiera, no buscaba caridad ni limosna, buscaba estructura, igualdad y una revolución silenciosa, una donde todos pudieran hablar y ser escuchados como derecho básico. Como motor de transformación, en el aniversario número 10 de aquel primer llamado de emergencia, se organizó un evento conmemorativo. Miles de personas asistieron, algunas en persona, muchas más conectadas en línea desde distintos rincones del mundo. En el escenario principal, una niña, que no era Sofía, se preparaba para hablar. Tenía 8 años, venía de una comunidad indígena olvidada, y esa sería su primera vez frente a un micrófono antes de saber. Sofía se le acercó y le dijo al oído: «No tengas miedo, D2V». Aunque tiemble, la niña sonrió, respiró hondo y subió. Y así, una nueva voz con alas comenzaba su vuelo porque eso era lo que Sofía había sembrado, no solo cambios, sino alas, alas que no se ven, pero que están ahí, listas para alzar el vuelo cada vez que alguien decide, por primera vez, decir su verdad en voz alta. Y aunque para el mundo era una activista, una líder juvenil, un símbolo de esperanza para Alejandro, seguía siendo la misma niña que un día, con una voz temblorosa, cambió el rumbo de su vida. Esa niña que, sin saberlo, marcó no solo un número de emergencia, sino su corazón. Y así, mientras el viento soplaba entre las hojas de un nuevo jardín, construido en el centro del archivo de voces, cientos de pequeños pájaros de papel volaban en el aire, cada uno con una frase escrita por un niño, y entre ellos, uno brillaba más fuerte que todos: «Todao historia a mereci ser contada», porque en cada palabra hay una vida que aún quiere volar.